Vamos con Leonardo Esteban Fossati. Hoy voy a hablar de eso, Esteban. Buenas tardes, Néstor Carlos. ¿Cómo va? ¿Andás bien? Bien, 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 bien. Escuchame, ¿qué vas a hacer malabarismo? Que te veo que está con la pelotita de arriba. ¿O la tenés para el truco nada más? ¿Cómo para el Parece una, truco? parece una escena surrealista. El mantel rojo con una pelotita azul en el medio. Me mata. ¡Oh! ¿Eh? ¡Ja! Ejercicio con la mano izquierda, mirá. Ejercicio con la mano ¡Oh! izquierda, Gil. ¡Ja! Mirá, Ah, antropólogo, mirá, antropólogo. dale, dale. Bueno, ¿cómo andás, Néstor? ¿Andás bien? Cada día mejor. Cada vez que ¿De qué puedo ya? abrir cada vez que se puede emitir este programa al aire, como todos los días, estoy loco de la vida. A veces ando Bueno, hasta empatillado, pero estoy loco de la vida. ¿puedo ser polémico hoy o no? Sería ideal. Le está faltando al programa un poco de polémica. Polémica en el mar. A ver si la gente de Sin TV que antes venía acá a levantar video como arroba, ahora se olvidó. Se ve que como estaba anunciando bastante ya no anda por estos pagos. Pero bueno, Y ha tomado este, otro cariño, ha tomado otro nivel. Ahora es más cajete. Digo, ahora es otro nivel. ahora le mandaron la plaquita de YouTube y aparte le deben haber apretado un poco la clavija también. Pero bueno, ya dirán algún día, ¿no? Ya veremos. Nosotros seguimos esperando el video del aniversario. Capaz que este año cumplimos 22, llega. ¿No? Y ¿Qué? y las, el equipo de los y las Cetis, Eh, este, algunos conozco y andan por ahí por toda. sí, está bien. Bueno, escuchame, viste que hubo un atentado a la embajada de Cuba en Washington. No, me enteré ahora por vos. Ah, sí, parece que hubo un atentado ahí a la embajada de Cuba en Washington que tiraron dos bombas Molotov. Ya te busco bien la noticia, porque pensé que estabas al tanto. Como no Perdóname, sabía, pero hay un tal Jorge Rodríguez que escribe acá. Perdóname, ¿eh? sí, Que dice, el que le cortó el pelo a Fossati es herrerista, dice. sí, porque me cortó la mitad, ¿no? No sé, por... Bien. A ver, acá. Es la envidia, yo sé que es la envidia. Yo sé que habla la envidia en esos casos. Acá tenemos, mirá, Telesur. Embajada de Cuba en Washington, Estados Unidos, sufre ataque terrorista. Rodríguez comenzó, Rodríguez comentó que este es el segundo ataque violento contra la sede diplomática de Washington en abril del 2020. Desde Bruno abril del Rodríguez, el 2020. ministro. ¿Sí? Este, la embajada de Cuba en Washington, Estados Unidos, fue este domingo objeto de un atentado que no dejó víctimas, denunció el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. En un mensaje publicado en la red social X, el canciller de la Mayor de las Antillas indicó: en la noche de hoy, 24 del 9, la embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó dos cócteles Molotov. Así que, antes de seguir con el programa, es importante seguir bregando y apoyando y siendo solidario, ¿no? Ni más ni menos con el pueblo cubano que, la verdad, muchas veces no es ni un ápice de lo que nos intentan mostrar acá. Y conforme a eso me meto en el tema en el cual Caras y Caretas publicó una nota que dice: ¿qué objetivos e intereses persigue el Partido Nacional en el conflicto cubano? Este, y bueno, obviamente ese es el titular de la noticia y arranca con una foto que dice dirigentes blancos junto a la derecha cubana, que creo que es la gente de Cubanos Libres en Uruguay, una cosa así creo que es, la organización de la sociedad civil. Y bueno, tú sabes que durante mucho tiempo yo trabajé con población migrante y solicitante de la condición de refugiado. Hoy en día ya no trabajo de forma directa y en aquel momento también cumplía un rol de desempeño en mi trabajo por el cual había algunas cuestiones sobre las cuales tenía que guardar determinados recaudos a la hora de hablar. Principalmente porque trabajaba en conjunto con un organismo del sistema de Naciones Unidas, que es en definitiva los que dirimen y instalan las concepciones de crisis humanitaria y conflictos bélicos y desplazamiento en las distintas regiones del mundo occidental. Producto de eso, siempre me tuve
siempre, yo nunca tuve mucho prurito en expresar mis opiniones respecto a determinados temas, sí a tomar determinados recaudos. A pesar de que más de una oportunidad me pasó que en algún programa en el que participé hubo una fuerte tendencia de que me pronunciara o de que pronunciara un posicionamiento a través del lugar donde yo trabajaba respecto a la situación política de distintos países. Lo cual siempre termina siendo una discusión que es más amplia, porque implica una reflexión. No es simplemente salir a cobrar al grito en función de algunas cuestiones que a mí me parece. Y antes que nada me gustaría hacer algunas salvedades respecto a lo que es las migraciones actuales en Uruguay. En Uruguay nosotros tenemos del año 2011 hasta el año 2009, vamos a empezar así, hasta el año 2009 la gente que se iba de Uruguay era más que la cantidad que venía a Uruguay, ¿verdad? Eso se llama el signo del saldo migratorio. Y pueden escuchar hablar por ahí que a partir del año 2009 comienza la reversión del signo del saldo migratorio. Es decir, en la balanza demográfica de cantidad de gente que entra y sale en un país, hasta el 2009 teníamos balance negativo. Era más la gente que se iba que la que estaba acá, que la que venía y se quedaba. A partir del año 2009 eso cambia. Cambia con el flujo de uruguayos y uruguayas retornadas. Y a partir del 2011 comienzan a visibilizarse colectivos migrantes, ¿verdad? Que son regionales principalmente, pero que incorporan al circuito de las migraciones como novedad a países como República Dominicana, Haití, Cuba y Venezuela. En tanto, la cantidad y el número. No tanto así en que era novedoso, porque migración cubana y venezolana ha habido en otros momentos de la historia en mucho menor medida, ¿verdad? Pero en este momento es más constante y más grande, ¿no? Hablando principalmente de la migración cubana, obviamente, responde muchas veces a la falta de horizontes de realización, de horizontes económicos que muchas veces, ¿no? La población de Cuba, que sale de Cuba o elige salir de Cuba, tiene. Que no es distinta a lo que le pasó a los uruguayos desde el año 60 hasta el año 2009 en Uruguay, o sea, no es distinta. O sea, es no tener laburo, no querer hacer plata o querer laburar y ganar un buen sueldo, comprarte las zapas lindas, los chapencitos, el celular, la mano en coche. Y bueno, entendés que vas a trazar un horizonte de realización económica en un lugar donde te brinde esas oportunidades. Sin considerar que muchas veces te vas a ir a partir el lomo a otro país, ¿no? Que es la realidad de lo que ha sucedido con la migración uruguaya en otros países, ¿no? La diáspora uruguaya. Yo hablo porque tengo familia viviendo en el exterior hace años. Que obviamente en esa aspiración de la transformación del horizonte de expectativa de una familia, de una persona, muchas veces choca e impacta la realidad con la que se enfrenta, de que bueno, no es ese maravilloso mundo el que le vendieron. Pero respecto a cómo se ha, desde la prensa y desde lo público, se ha abordado la migración cubana y la migración venezolana, siempre se ha intentado trazar un vínculo que tratara de conectar esa migración al fracaso del modelo socialista en América Latina. Eso está estudiado en una publicación que se llama Cocinando al Migrante Ideal, que es del año 2017, y que en esa misma hablamos de esto, ¿no? De cómo los medios de prensa intentan hacer una línea, ¿no? De causa y efecto en la cual la gente que se va de Cuba obviamente es producto del fracaso del modelo socialista, aislándolo claramente de lo que son las condiciones históricas a las cuales el imperialismo norteamericano ha destinado ¿no? a Cuba, porque es imposible hacer un análisis de la migración cubana, la migración de República Dominicana, la migración de Haití, sin pensar en cómo una potencia como Estados Unidos ha gestionado sus relaciones políticas, económicas y militares con esos países, a los cuales ha oprimido hasta el cansancio, ¿verdad? No nos olvidemos que
una de las dictaduras más sangrientas que ha habido en el Caribe, que es la de Leonidas Trujillo, fue durante mucho tiempo apañada por Estados Unidos, ¿verdad? Donde se llevaron adelante políticas de blanqueamiento de la población dominicana, y donde se dice hasta que han habido campos de exterminio de población haitiana, ¿verdad? Porque si recuerdan, la isla de República Dominicana se comparte con Haití. Ese istmo se comparte con Haití, están divididos a la mitad, ¿verdad? Entonces, hablar de la migración cubana sin tener presente las condiciones, ¿no? Como dijo alguna vez un mexicano, un caudillo mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Es imposible, sinceramente es imposible empezar un análisis así o hablar sobre la situación ¿no? o las condiciones en las que la población cubana migra a Uruguay. Pero no aparte de eso, o sea, haciendo a un lado eso un momento y considerando algunas otras cuestiones, es importante también destacar cómo todos los países de Latinoamérica han establecido, gracias al mandato de Estados Unidos, a la imposición de Estados Unidos, distintas formas de restricciones a la movilidad cubana. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Las personas que salen de Cuba para entrar a cualquier país de Latinoamérica requieren de determinados permisos especiales, y no porque el gobierno cubano muchas veces los pida, sino porque los países a los que tienen que salir se los piden. Y son muy pocos los países que les dejan ingresar sin acreditar determinadas medidas de seguridad, como por ejemplo es la visa. El sistema de visado es un sistema de seguridad, es un documento que le da la garantía al país receptor que el país que emitió a esa persona hacia otro territorio migra en condiciones de regularidad, ¿verdad? Son muy pocos los países, entre ellos Surinam. Cuando hablan de la ruta migratoria, que muchas veces hacen las personas que migran de Cuba a Uruguay, también hay que tener en consideración que si las personas quisieran salir de Cuba, ¿verdad? Por distintos motivos, cuales fuera sea ellos, todos válidos, encontrarían las restricciones para el ingreso a su territorio en más de un país. Uruguay es uno de ellos, por ejemplo. Uruguay es uno de ellos. Pero también lo es Brasil, también lo es Argentina, también los otros países, ¿verdad? Entonces después hablan de la solidaridad con la causa de la migración cubana, que en realidad es mentira. No hay ninguna solidaridad. En realidad lo que hay es una obstaculización. Porque en el medio también se esconden preceptos obviamente de clase, de raza, de género, ¿no? Que terminan configurándose los distintos mecanismos por los cuales hacemos que una migración o personas que migran de otro país migren en condiciones o tengan que hacer su trayectoria migratoria en condiciones infrahumanas. Pero bueno, después se nos infla el pecho, ¿no? Y ahora ha levantado esa bandera el Partido Nacional, inclusive integrando a sus gabinetes de ministeriales a personas migrantes provenientes de Cuba, como una de las directoras de, creo que es de, ya te digo de qué, de desarrollo de política y promoción de políticas públicas, en Mides, las han incorporado con ese falso discurso de nosotros y nosotras, acá en este nuevo gobierno oficialista, nos hacemos cargo, ¿verdad? Y claro, hay un cierto, obviamente dialoga, ¿no? El gobierno actual que tenemos, de alguna manera dialoga con una parte importante de la colectividad cubana que migra a Uruguay, también venezolana, ¿verdad? Porque comparten algunas características ideológicas, hay que decirlo. O sea, comparten algunas características ideológicas. Por lo tanto, se sienten atraídos por este proyecto de país que sin lugar a duda defienden, pero que no conocen y que desconocen y que, para mí, en el error, se apresuran a embanderar y a defender a capa y espada sin tener algunos criterios de certeza sobre muchos puntos en los cuales se ha trabajado en materia de política migratoria y de movilidad humana en Uruguay. Y que no fue obra de puño y letra del Partido Nacional ni del Partido Colorado.
sino que fue de los gobiernos del Frente Amplio, los mismos a los que critican. Y yo le quiero recordar a estas personas que integran estas colectividades, que, por ejemplo, en un encuentro de migración, pidieron que ellos estaban de acuerdo, mientras la sociedad civil muchas veces en Uruguay brega porque no existan restricciones para la movilidad humana, en el entendido de que migrar es un derecho, por lo tanto, cualquier mecanismo que obstaculiza la migración es una vulneración a ese derecho. La visa es uno, ¿verdad? La visa, el visado que Uruguay le pide a Cuba y a República Dominicana, Haití y no me acuerdo qué otro país de Latinoamérica, es un mecanismo de restricción que obliga a que la gente tenga que migrar en condiciones muchas veces de irregularidad migratoria. Y eso hace que las personas queden a merced de redes de tráfico de personas y muchas veces redes de trata también. ¿Por qué? Porque para ingresar al territorio nacional y hacer la ruta migratoria tienen que acceder a mecanismos irregulares para sortear los controles administrativos. Bueno, muchas veces las organizaciones que decimos tendríamos que dejar de pedirle visa por ejemplo, a Cuba, ¿no? Que Cuba sacara esa obligación bilateral que tiene con Uruguay, organizaciones de migrantes en Uruguay reclaman que sí. ¿Por qué? Porque entienden que hay una migración que es de una categoría y hay una migración que es de otra, ¿verdad? Indistintamente de que sean coterráneos o no sean coterráneos de ellos, ¿no? Es como para ellos, o sea, es como si yo fuera a Estados Unidos y dijera, no, la verdad, dejale la visa a los uruguayos porque la verdad, viste cómo son los uruguayos, nunca sabés. Te puede venir igual un delincuente o lo que sea. Pero bueno, alguna de esas colectividades pronunciándose, ¿no? De esa forma, claro, dejan entrever una línea de pensamiento que hoy en día va bastante en la línea y en la sintonía de lo que es el gobierno nacional y que discrepa mucho con lo que ha sido la política migratoria, ¿no? En Uruguay, que por ejemplo la ley de migraciones actuales que tenemos es del año 2008, la ley la ley 18.250, en su primer artículo resalta que la migración es un derecho humano, por lo tanto es un derecho inalienable de las personas. Pero bueno, sin embargo, hay personas hoy en día acá en Uruguay que con sus actos quieren hacer una cosa, pero con sus prácticas terminan replicando otras, ¿verdad? Que tienen que ver con el, bueno, buscar acomodarse, generar agenda política, ¿verdad? Y impulsar que bajo el pretexto de las personas vulnerables que emigran, se tome una posición política o se capitalice políticamente, ¿no? El tema a favor o en contra de la pronunciación de sectores del político del país, en contra o a favor de Venezuela o en contra o a favor de Cuba. Lo cual termina dejando en evidencia que de alguna manera son utilizados, ¿verdad? Son utilizados porque cuando yo sigo algunas cuantas cuentas por Twitter que viven hablando del Frente Amplio y los comunistas y que Fernando Pereira apoya a dictadores, todo el tiempo, o sea, como esa es la tónica aparte, ¿no? Esa es como la tónica de los relatos que ponen. Yo muchas veces me quedo pensando, digo, qué pena estas personas, porque no se dan cuenta que se están perdiendo una parte de la información que en definitiva los termina dejando pegados, porque no se dan cuenta que todo lo que se ha avanzado en materia de garantizar los derechos de las personas migrantes, ¿verdad? Ha sido por parte de las políticas que llevó adelante el partido del signo político que ellos critican. Que critican y que lo quieren como que destruir poco más. Lo acusan de todos los males, ¿verdad? Por lo tanto, y quiero dejar bien en claro que esto no es una crítica a las personas que se van de su país por los motivos que entiendan pertinentes. Yo, en ese sentido, entiendo que no es pasible de ser juzgado. Sí, lo que digo es que muchas veces no se dan cuenta de cómo se instrumentaliza un discurso político que los termina utilizando como carne de cañón para enfrentarlos o para enfrentarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas que emigraron a Uruguay y que hoy en día el Partido Nacional coquetea y anda hablando de esto y lo otro y aquello con ello, el día de mañana, cuando no les sirva más, se lo van a sacar de arriba. Porque ¿qué va a hacer el Partido Nacional para garantizar que
las personas que migran a Uruguay migren en, no sé, mejores condiciones, tengan acceso a, tengan determinado, no sé, beneficio no, pero tengan determinados derechos garantizados por la ley. Lo único que han hecho en estos años es mantener y continuar las líneas políticas que venían de los gobiernos anteriores. Y más digo, han activado un conjunto de requisitos hoy en día, sobre todo para la migración cubana, que tiene que ver con el sistema de sellos de la entrada y salida de Brasil y la entrada y salida de Uruguay, que terminó generando un problema administrativo para las personas que están en territorio uruguayo, que son provenientes de República Dominicana, Cuba, ¿verdad? Y los países que requieren visa con Uruguay. Pero sin embargo, se pierden la posibilidad de tener la información disponible para hacer una lectura crítica, queriendo o buscando de alguna manera generar una agenda pública de discusión política, posicionándose de un lado de la línea que me parece que no es la acertada si uno hace un análisis histórico de los últimos 10 años en materia de migración en Uruguay. Por lo tanto, la verdad, yo es como siento que muchas veces en ese sentido hemos fracasado a la hora de conversar, hablar y trasladarle a la gente lo que han sido grandes conquistas o que hemos entendido que han sido grandes conquistas. Porque bueno, hoy en día, en un plazo menor a 5, 6, 7 años, hemos visto proliferar determinados discursos que a uno le hacen pensar, pucha, o sea, cómo no se puede ver este tipo de cosas? Y sin embargo, terminan siendo rehenes, o así lo creo yo, de la instrumentalización política de un sector conservador de Uruguay, que poco y nada le importa a las personas migrantes de Uruguay. Porque aparte me gustaría recordarle a estas personas, ¿no?, que hoy en día están como en esa lógica de que el Frente Amplio, el Partido Comunista, o que los comunistas en Uruguay, o que los Tupa, o que esto y que lo otro, y que tienen así Uruguay y que apoyan dictadores y están en ese rollo. Yo quiero recordarle que la coalición de gobierno que gobierna actualmente hizo campaña política diciendo que primero estaban los uruguayos y que los migrantes no tenían lugar en este país. Yo se los quiero recordar porque yo sé que hay algunas personas que sufrimos o sufren de amnesia y amnesia selectiva o demás, pero es importante que lo tengan presente. Porque estas son con las personas que diariamente seguramente comparten un espacio de trabajo porque han logrado acceder a algún carguito, y los que no siguen en el mismo lugar en el que están, intentando generar alguna alianza con personas que hasta hace 3 doritos ni siquiera los consideraban como personas o sujetos de derecho en el territorio nacional. Yo digo, quería hablar de esto porque salió la nota en Cara y Careta, y siempre me parece muy interesante el uso caníbal que hace la política con las personas que migran o que son desplazadas de un país hacia un territorio hacia otro, y las canibalizan en el sentido de que siempre las están utilizando para un tipo de rédito, ya sea para un rédito político, para expiar culpa, para construir un chivo expiatorio o para fomentar animosidades entre distintas colectividades. Y tenemos que estar muy atentos a eso, ¿viste? Porque cuando no manejamos el conjunto de la información y perdemos de perspectiva el análisis que tenemos que hacer de las cosas, terminamos enfrentándonos a estas situaciones y a estas cosas que, más que situaciones, parecen contradicciones. Muy bien, Leonardo Esteban Fossati Fernández. Interesante metiste algo nuevo, comúnmente no lo hacíamos. Bueno, sí. Y que manejás muy bien el tema, además, porque fuiste parte de un trabajo que te tocó hacer, no solo desde el punto de vista teórico, sino además de campo, actuar. Sí, sí, y vos sabés que, y ya con esto me voy, siempre en el lugar que yo trabajé, siempre fuimos muy respetuosos o sea, respetuosos en el sentido de tener mucho cuidado a la hora de entender y, como decía hoy, o sea, juzgar o no juzgar a una persona porque se fue de tal o cual país, porque uno no es quien, nadie es quien.
O sea, cada persona tendrá sus motivos, ¿verdad? Para decirlo. Acá en Uruguay se dio mucho, con el famoso uruguayo que te ha sido, ¿no? Y que sigue pasando hasta el día de hoy, porque de alguna manera es el costo que le hacen pagar a la diáspora uruguaya, que es ni más ni menos que casi 600.000 personas, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando de un porcentaje importante de población en Uruguay, que de alguna manera pagan el costo de no poder tener injerencia en la vida política, producto de que se han ido en el entendido de que existe una categoría que es distinta, ¿verdad? Entonces, tienen restringido o limitado el voto, que en realidad no es un problema de limitación legal, porque si las personas viajan a Uruguay podrían votar. La cuestión de concepción muchas veces de construir las oportunidades y los derechos, porque Sartori nunca vivió en Uruguay, sin embargo vino a votar acá. O sea, el problema no es si viví o no viví, el problema es que tengas plata para viajar y votar acá. En Ahí no vuelve. No, tanta plata no tiene porque él vive del salario. Pero bueno, para cerrar el tema y redondear la idea, me parece que es importante dejar en claro que esto es un análisis desde una lectura desde el marco de vista de muchas veces la ignorancia que se promueve para construir el discurso. Porque la derecha y sobre todo la más conservadora y la que es cuasi fascista, generalmente gana promoviendo la ignorancia. Por eso quieren reformar la educación y mantenerte ignorante. Por eso no quieren que tenga filosofía, por eso no quieren que tenga más horas de clase, por eso quieren que tengas una educación que es una basura. Esas personas que promueven ese tipo de cosas es porque se nutren de la ignorancia para perpetrarse en el poder. Porque si nosotros no podemos atar la causa y el efecto, o no podemos desplegar una línea de comprensión de análisis que nos brinde profundidad, ¿verdad? Para poder analizar el discurso y el hecho en todas sus dimensiones o la mayoría de sus dimensiones, quedamos rehén de lo que alguien o alguno te dice o te informa, ¿verdad? Entonces, por eso es una lectura que traigo desde el punto de vista de decir, me da mucha pena que tengan ese tipo de discurso o terminen plegados a determinados discursos políticos cuando se están perdiendo la posibilidad de hacer un análisis en un periodo de tiempo más largo que yo creo que les va a enriquecer y no sé si les va a hacer cambiar de punto de vista, pero seguramente van a tener mucho más argumentos para discutir y defender los puntos de vista que tienen y no seguir cayendo en esta dinámica del fanatismo obcecado, completamente vacío de sentido, que lo que hace es promover un discurso de odio, o estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Y las personas migrantes, ¿verdad? No quedan ajenas en esta dinámica. Al revés, son completamente incorporadas y canibalizadas aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son utilizadas también en su condición de vulnerabilidad y en su situación muchas veces de desconocimiento. Y también yo sé que hay muchas personas que son astutas e inteligentes y buscan posicionarse y lo hacen a conciencia de lo que hacen. Pero no hablan por el colectivo de todas las personas migrantes que están acá en Uruguay. No hablan por todas ellas. Hablan por algunas, que son las que se acomodan. Y después generalmente terminan barriendo para abajo la alfombra al resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco muchas veces cuando te dicen no, porque el presidente que se hace cargo? No, el presidente no se hace cargo de nada. El presidente estudió en los mejores centros educativos de nuestro país, vivió la mejor vida que se pudo haber dado en nuestro país y se codió con gente con la cual nunca en tu vida vos viste ni siquiera pasar por la calle, porque no andan en la calle, porque se criaban arriba de un auto que los llevaba de un lado al otro, ¿verdad? Y porque toda la vida estuvieron siendo rodeados y preparados para conducir. Entonces, no se hace cargo, ni está contigo, ni tiene empatía contigo, no te conoce, no te desconoce. Vos lo estás defendiendo desde un lugar en el que estás completamente equivocado muchas veces. Vos, Néstor, hasta Bien, 6:30 puedo porque yo tengo que ir a dar clase. ya me voy. Mirá que si no, no puedo porque no, llego tarde y tengo que dar clase. Además, vos sabés que yo No, ando, ando en la bicicleta o en el bondi y si no, no llego, Néstor. no, ya me voy. Hoy hay Pero ya me espacio. voy. Le Hoy dejo un hay beso. espacio. ¿Eh? Bueno, dale. Que hoy hay No, espacio. me voy. No, me voy. Lo que pasa es que arranqué unos minutos pasados también, pero bueno. Me voy. Le dejo un besito y bueno. No voy, hoy ya vine al liceo, ahora voy a estudiar al otro lugar.
¿Tenés tiempo de desarrollar hasta las 7? Yo no tengo ganas de hablar, así que si querés prenderle cartucho, No, prendele. a las 7 tengo que estar en otro lugar. Ah, bueno. Si no, me quedaba Entonces, conversando contigo. bueno, dale, gracias. Gracias, Pero, Leo. no, gracias a vos, como siempre, por abrir el espacio.